Beatriz se volvió sospechosa cuando vio al entrenador de fútbol Diego Hernández enviar mensajes a su hija Valeria, de solo 9 años, todos los días después del entrenamiento, durante 3 meses seguidos. La chica siempre sonreía al leer los mensajes, pero escondía rápidamente su móvil cuando su madre se acercaba. «Solo se trata del juego», dijo mamá nerviosa a Valeria, mordiéndose los labios hasta que se pusieron rojos. Cuando Beatriz finalmente pudo ver los mensajes en el móvil de su hija, lo que leyó le hizo parar el corazón. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder unas semanas, cuando todo parecía normal y seguro en la vida de Beatriz y Valeria. Beatriz Morales tenía 36 años y trabajaba como secretaria en una oficina de contabilidad en el centro de Guadalajara. Era una mujer celosa y dedicada que crió sola a Valeria tras su divorcio hace 4 años. Su exmarido prácticamente desapareció de sus vidas, dejando solo una pensión irregular y ningún contacto. Por ello, Beatriz se convirtió en madre y padre a la vez, haciendo todo lo posible para que Valeria creciera feliz, protegida y querida. Valeria era una niña de 9 años, alegre, segura de sí misma, llena de energía. Tenía el pelo largo y castaño que Beatriz siempre recogía en una coleta antes de entrenar, ojos oscuros y brillantes, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Fue una apasionada del fútbol desde que era una niña. Pero hacía solo 6 meses se unió al equipo infantil femenino de Colonia Chapalita, uno de los barrios más tradicionales de Guadalajara. Beatriz ahorraba durante meses para pagar la cuota mensual del club deportivo, pero veía que el sacrificio valía la pena cada vez que Valeria regresaba del entrenamiento radiante, contando los goles que marcaba y las jugadas que aprendía. Diego Hernández fue el entrenador del equipo femenino infantil. Tenía 32 años, era un exjugador semiprofesional que sufrió una lesión de rodilla y decidió dedicarse a enseñar el deporte a los niños. Era alto, moreno, siempre llevaba gorra y uniforme de club. Todas las madres pensaban que era maravilloso. Educado, atento, daba consejos sobre la nutrición adecuada de las niñas, sobre la importancia de la hidratación y el descanso. Parecía genuinamente dedicado al desarrollo de los jugadores. Beatriz confiaba en él como todas las demás madres. Al fin y al cabo, tenía referencias, certificados de entrenador y el club deportivo era respetado en la región. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal, incluso cuando todos decían que estaba exagerando. Verás cómo pequeñas señales que la mayoría ignoraría se convirtieron en la clave para salvar a tu hija. El valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. Cada detalle aquí se basa en hechos reales y lo que presenciarás influirá profundamente en la forma en que ves la protección infantil. Si has llegado hasta aquí es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más gente. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Las tardes de martes y jueves se habían vuelto sagradas en la rutina de Beatriz y Valeria. A las 4 de la tarde, puntualmente, los dos salieron de casa para ir al campo deportivo de Colonia Chapalita. El trayecto en coche duró solo 15 minutos, pero esos minutos estuvieron llenos de animadas conversaciones, risas y canciones sonando en la radio. Valeria siempre llevaba su mochila rosa con sus botas, calcetines, un aguafiebre y una pequeña toalla. A Beatriz le encantaba ver a su hija tan emocionada, tan viva. El campo deportivo era grande, bien mantenido, rodeado de árboles que daban sombra a las gradas. Había 2 canchas de fútbol de sociedad, una piscina y un pequeño club social. El olor a césped cortado siempre flotaba en el aire, mezclado con el sonido de niños gritando, pelotas golpeando, silbatos de los entrenadores.
Era un entorno familiar y seguro donde decenas de niños entrenaban en diferentes deportes. Beatriz siempre se sentía tranquila allí, viendo a Valeria correr por el campo con las demás chicas del equipo. Diego siempre llegaba unos minutos antes del entrenamiento, saludaba a cada madre y padre que estaban cerca, preguntaba cómo estaban los niños en el colegio, si habían comido bien. Con Beatriz siempre era respetuoso, mantenía la distancia adecuada, hablaba del progreso de Valeria. Su hija tiene mucho talento, señora Beatriz. Es rápida, tiene un gran control de balón para su edad. Si sigue así, puede convertirse en una jugadora destacada, dijo con una sonrisa profesional. Beatriz le dio las gracias, orgullosa, y se sentó en las gradas para ver el entrenamiento mientras respondía correos de trabajo en su móvil. Valeria llegaba a casa siempre emocionada, sudorosa, con las mejillas sonrojadas de tanto correr. «Mamá, hoy he marcado 2 goles en la final. La técnica que enseñó el entrenador funcionó», gritó en cuanto entró por la puerta, tirando la mochila sobre el sofá. Beatriz sonrió, abrazó a su hija, olió el olor a sudor mezclado con protector solar. «Cuéntamelo todo, mi campeón. Mientras tú te duchas, yo prepararé la cena. Entonces cuéntame cada detalle». La conexión entre madre e hija era fuerte, construida sobre el amor incondicional, la confianza y el diálogo abierto. Las sesiones de entrenamiento duraban 1 hora y media. Diego dividió a las chicas en grupos, hizo ejercicios de calentamiento, trabajó fundamentos como pases, control y disparo a puerta. Al final, siempre organizaba un pequeño partido entre las chicas del equipo. Estaba al lado del campo, gritando indicaciones, celebrando los éxitos, corrigiendo los errores con paciencia. Parecía un buen entrenador. A las chicas les caía bien, obedecían sus instrucciones, se reían de los chistes que hacía durante los descansos. Beatriz habló con las demás madres mientras esperaba. Doña Fernanda, la madre de Lucía, siempre comentaba lo dedicado que era Diego. «Mi hija ha mejorado mucho desde que empezó a entrenar con él. Tiene una forma especial de enseñar, ¿sabes? No grita, no pone demasiada presión, es considerado con todas las chicas». Beatriz estuvo de acuerdo. «También me doy cuenta de eso con Valeria. Le encanta entrenar. Llega a casa hablando de fútbol todo el día». Las 2 mujeres sonrieron, satisfechas de haber encontrado un lugar tan bueno para sus hijas. Durante casi 3 meses, todo fue así. Normalidad, rutina, seguridad. Valeria progresó en el fútbol, se hizo amiga de las otras chicas del equipo. Volvió a casa feliz. Beatriz trabajaba, cuidaba la casa, recogía y cogía a su hija, preparaba comidas saludables. La vida era sencilla pero completa. Madre e hija se tenían la una a la otra, y eso era suficiente. Pero en algún momento de ese tercer mes, algo empezó a cambiar de forma tan sutil que Beatriz casi no se dio cuenta al principio. Valeria empezó a pasar más tiempo con su móvil. No era raro, al fin y al cabo. Chicas de esa edad ya usaban dispositivos para hablar con amigas, jugar a algunos juegos sencillos, ver vídeos. Beatriz siempre vigilaba su uso, limitaba su tiempo frente a la pantalla, pero confiaba en su hija. Sin embargo, en los últimos días, notó que Valeria sonreía a la pantalla del móvil de una manera diferente, una forma que no podía explicar, y cada vez que Beatriz se acercaba, la chica bloqueaba rápidamente la pantalla, escondía el dispositivo entre sus piernas o bajo la almohada. Una tarde, justo después de que Valeria llegara a casa del entrenamiento, Beatriz estaba en la cocina preparando quesadillas para el almuerzo, cuando oyó a su hija reír suavemente en la habitación. «Valeria, ¿todo bien ahí, hija?», llamó. «Sí, mamá. Solo ver algo gracioso», respondió la chica con una voz algo aguda y nerviosa. Beatriz frunció el ceño. Ese tono de voz no era normal.
Se secó las manos con el paño de cocina y caminó hacia su habitación. Valeria estaba sentada en la cama, con el móvil en las manos, pero en cuanto vio a su madre en la puerta, bloqueó rápidamente la pantalla. ¿Qué veías que era tan gracioso?, preguntó Beatriz, intentando sonar casual. No es gran cosa. Solo unos pocos mensajes del grupo del equipo de fútbol respondieron a Valeria, dejando el móvil a un lado y levantándose demasiado rápido. Voy a ducharme, ¿vale? Y salió de la habitación antes de que Beatriz pudiera preguntar algo más. La madre se quedó allí unos segundos, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Algo no iba bien, pero no podía definir exactamente qué. Quizá era cosa de niños, quizá Valeria estaba hablando con alguna nueva amiga y se sentía avergonzada de contárselo. Beatriz intentó convencerse de ello y volvió a la cocina. Pero la sensación incómoda no desapareció. En los días siguientes, el comportamiento de Valeria continuó de forma extraña. Cada vez que su móvil emitía el sonido de notificación, la chica corría a ver, sonreía, tecleaba rápido y escondía el dispositivo al darse cuenta de que su madre estaba cerca. Beatriz intentó preguntar varias veces con ligereza, sin insistir. ¿Con quién hablas tanto, hija? Con las chicas en el equipo, respondió Valeria demasiado rápido. Beatriz sintió que el estómago se le encogía. ¿Por qué Valeria sería tan reservada con los mensajes de un grupo de fútbol? ¿Las otras chicas del equipo también enviaron tantos mensajes? Una noche, durante la cena, Beatriz decidió investigar un poco más. Hija, has estado hablando mucho con tus amigos del equipo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman realmente? Valeria masticó el trozo de pollo despacio, pensativa. Están Lucía, Sofía, Camila, Daniela. Varias chicas buenas. ¿Y de qué habláis? Sobre fútbol, sobre el colegio, cosas normales, respondió Valeria, pero su mirada se desvió rápidamente al plato. Beatriz conocía ese gesto. Era lo mismo que hacía su hija cuando intentaba ocultar algo, como cuando rompió un jarrón el año pasado e intentó disfrazarlo. Pero esta vez Beatriz decidió no insistir. No quería que Valeria se cerrara aún más. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Beatriz se quedó despierta en el salón pensando. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido del reloj en la pared y el ruido lejano de los coches pasando por la calle. Cogió una taza de té de manzanilla, se sentó en el sofá e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Estaba exagerando? Estaba siendo paranoico. Valeria siempre fue una chica abierta que le contaba todo. Si algo realmente iba mal, no lo diría. Beatriz negó con la cabeza, intentando apartar esos pensamientos oscuros, pero la sensación de opresión en el pecho no desapareció. Algo era diferente, y su instinto maternal, el que nunca fallaba, gritaba que algo no iba bien. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo: quiero más historias y por favor, deja tu me gusta en este vídeo. Durante las 2 semanas siguientes, los cambios en el comportamiento de Valeria se hicieron aún más evidentes. La chica empezó a pasar más tiempo en el baño antes de entrenar, arreglándose el pelo con cuidado, probando diferentes coletas, trenzas, dejando algunos mechones sueltos delante. Beatriz pensó que eso era extraño, porque Valeria nunca había sido vanidosa. Siempre fue una chica práctica, que se preparaba rápido, que no se preocupaba mucho por la apariencia, pero ahora de repente elegía la ropa con más cuidado, preguntando si era bonita, si la camiseta del equipo me quedaba bien. «Mamá, ¿estas mallas están bien o demasiado flojas?», preguntó Valeria un martes por la tarde, sosteniendo 2 prendas diferentes frente al espejo. Beatriz se estaba poniendo pintalabios en el salón, preparándose para irse, y miró a su hija sorprendida. «Hija, vas a practicar fútbol, no a una fiesta. Cualquiera sirve». Pero Valeria frunció el ceño, insatisfecha. «Es solo que quiero llevar la que mejor me quede bien.
Las chicas del equipo siempre llevan ropa chula. Beatriz volvió a sentir esa opresión en el estómago, pero simplemente dijo: «Ponte el negro entonces, te queda genial». De camino al entrenamiento esa tarde, Valeria estaba más callada de lo habitual, jugueteando con su móvil. Beatriz intentó iniciar una conversación. «Entonces, hija, ¿qué vas a entrenar hoy?». Valeria apenas levantó la vista de la pantalla. «No lo sé, mamá. El entrenador aún no ha hablado». Beatriz apretó el volante con más fuerza. ¿Aún no ha hablado el entrenador? Antes, Valeria sabía exactamente qué se entrenaría, porque Diego siempre advertía al final del entrenamiento anterior. ¿Ahora hablaba con él por mensaje y lo sabía antes? Beatriz respiró hondo, intentando controlar la ansiedad creciente. Cuando llegaron al campo deportivo, Valeria saltó rápido del coche, cogió su mochila y prácticamente corrió hacia el vestuario. Beatriz observaba desde lejos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Diego ya estaba en el campo, organizando los conos para entrenar. Saludó a Beatriz, como siempre, y ella le devolvió el saludo, forzando una sonrisa. Se sentó en las gradas, pero esta vez no pudo concentrarse en su móvil. Observaba cada movimiento del entrenador, cada interacción entre él y las chicas. Esa noche, durante la cena, ocurrió algo que hizo que la alarma en la cabeza de Beatriz sonara para siempre. Valeria estaba contando sobre el entrenamiento, emocionada como siempre. «Hoy el entrenador Diego dijo que soy especial, que tengo mucho talento, que soy diferente a las demás chicas del equipo». Beatriz dejó de comer, con el tenedor congelado en el aire. «¿Especial? ¿Te dijo eso?». Valeria sonrió, con los ojos brillando. «Said dijo que tengo una forma especial de jugar, que entiendo el juego de una manera especial». Beatriz sintió que el estómago se le revolvía. Esa palabra especial se repetía demasiado. «Hija, ¿él también dice eso a las otras chicas?». Valeria pensó un segundo. «No creo. Dijo que soy realmente especial». Beatriz forzó una sonrisa, pero por dentro estaba en pánico. «Eso está bien, hija. Realmente tienes mucho talento». Pero su mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué un entrenador de 32 años le diría a una niña de 9 que es especial, diferente a las demás? ¿Por qué creaba esta distinción? ¿Por qué hacía que Valeria se sintiera única, elegida? Beatriz conocía ese patrón. Ya había leído sobre la manipulación, sobre cómo actúan las personas malintencionadas. Y todo empezó así: hacer que el niño se sintiera especial, crear un vínculo emocional, aislarle del grupo. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Miró al techo de la habitación. Su mente no se detuvo. Se lo estaba imaginando. ¿Estaba siendo una madre paranoica y exagerada? Diego siempre fue respetuoso y profesional. Todas las demás madres confiaban en él. Quizá en realidad solo estaba alabando el talento de Valeria, siendo una buena entrenadora, animando a la chica. Pero, entonces, ¿por qué Valeria ocultaba los mensajes? ¿Por qué era tan diferente, tan secreto? ¿Por qué se estaba preparando tanto para el entrenamiento? Beatriz decidió que necesitaba ver los mensajes. Necesitaba confirmar si solo me lo estaba imaginando o si realmente había algo mal. Al día siguiente, durante el desayuno, intentó un enfoque directo. «Hija, ¿puedo ver los mensajes del grupo del equipo? Solo quiero saber los horarios de las próximas sesiones de entrenamiento». Valeria se atragantó con el jugo, con los ojos muy abiertos. «¿Por qué, mamá?» «Porque quiero organizarme mejor, ver si hay algún partido programado», respondió Beatriz, intentando parecer casual. Valeria se sonrojó, nerviosa. «No hace falta, mamá. Te avisaré cuando haya un partido». Beatriz sintió cómo crecía la frustración. «¿Por qué no quieres enseñármelo, Valeria? No es gran cosa, es solo el grupo del equipo». La chica se levantó rápidamente de la mesa.
cogiendo el móvil que estaba junto al plato. «Ya te dije que te lo advierto, no tienes que mirar mis cosas». Y corrió al dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Beatriz estaba paralizada en la cocina, con el corazón acelerado. Valeria nunca había reaccionado así, nunca había estado tan a la defensiva, tan cerrado. Algo iba muy, muy mal. Pero lo que ocurriera en las próximas horas destruiría todas las certezas que tenía. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está conmoviendo. Lo que sigue mostrará el momento exacto en que todo cambió. Por lo tanto, al final de este vídeo, revelaremos el resultado completo con detalles que pocos conocen. Quédate conmigo hasta el final. Beatriz decidió que tenía que actuar. Ya no podía limitarme a observar, solo a desconfiar. Necesitaba pruebas concretas, necesitaba confirmar si sus instintos eran correctos o si realmente se lo estaba imaginando. Esa noche esperó a que Valeria se durmiera. La chica tardó más de lo habitual. Estaba jugando con su móvil en la cama hasta casi medianoche. Beatriz pasó varias veces por el pasillo, fingiendo ir al baño, y vio la luz de la pantalla iluminando el rostro de su hija en la habitación oscura. Cada vez que pasaba, Valeria escondía rápidamente su móvil bajo la manta. Cuando por fin se apoderó del silencio en la casa, Beatriz esperó otros 30 minutos para asegurarse de que Valeria dormía profundamente. Luego, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, caminó en silencio hacia la habitación de su hija. La puerta crujió ligeramente al abrirse y Beatriz se quedó helada, esperando a ver si Valeria despertaba. Pero la chica siguió durmiendo, respirando profunda y regularmente. El móvil estaba en la mesilla de noche junto a la cama. Beatriz cogió el dispositivo con manos temblorosas e iluminó la pantalla. Por supuesto, estaba bloqueado. Necesitaba la contraseña. Probó algunas combinaciones obvias. El cumpleaños de Valeria, los últimos 4 dígitos de su teléfono, el año de nacimiento. Nada funcionó. Beatriz sintió cómo crecía su frustración. Las lágrimas le ardían en los ojos. Volvió a colocar el móvil y volvió a su habitación, derrotada. Se tumbó en la cama, mirando de nuevo al techo, sintiéndose impotente. ¿Cómo iba a enterarse de lo que estaba pasando si ni siquiera podía desbloquear el móvil de su propia hija? Los días siguientes fueron una tortura. Beatriz intentó preguntarle a Valeria con naturalidad sobre los mensajes, sobre el entrenador, sobre el entrenamiento, pero la chica estaba cada vez más cerrada, más a la defensiva. «Mamá, deja de preguntarme estas cosas». «Tranquila, no pasa nada», dijo Valeria irritada. Beatriz sintió que el abismo entre ellos crecía y dolía más que nada. Siempre han tenido una relación abierta, de total confianza. Y ahora, de repente, había secretos, había muros. Beatriz entonces decidió que necesitaba mirar más de cerca. En la siguiente sesión de entrenamiento el jueves, llegó temprano al campo deportivo. Aparcó el coche y observó desde lejos, incluso antes de que Valeria bajara. Vio llegar a Diego, saludando a unas chicas que ya estaban allí. Parecía normal, profesional. Llevaba el uniforme del club, la gorra y el silbato colgando del cuello. Nada en él gritaba peligro, nada en él parecía malo. Y quizá por eso era tan peligroso. Durante el entrenamiento, Beatriz no apartaba la vista del campo. Se quedó en las gradas, pero esta vez no tocó su móvil, no habló con las otras madres, solo anotó. Y fue entonces cuando lo vio. Diego llamó a Valeria a un lado, alejándose de las otras chicas que hacían un ejercicio de paso. Hablaron durante unos minutos. Beatriz vio a Diego agacharse, ponerse a la altura de la chica, diciendo algo que no pudo oír. Valeria sonrió y asintió en señal de acuerdo. Puso la mano en su hombro, apretó suavemente y dijo algo más. Después, Valeria corrió de vuelta al grupo y Diego continuó el entrenamiento como si nada hubiera pasado.
Beatriz sintió que la sangre se le helaba la sangre. Eso no era normal. ¿Por qué necesitaba llamar a Valeria por separado? ¿Qué le estaba diciendo que las otras chicas no podían oír? Después del entrenamiento, cuando Valeria fue a cambiarse de ropa al vestuario, Diego se acercó a Beatriz. «Buenas tardes, señora Beatriz». «¿Cómo estás?», dijo con una sonrisa educada. Beatriz forzó una sonrisa de vuelta. «Todo, Diego». «¿Y el entrenamiento?». «Bien. Valeria está avanzando mucho. Tiene un potencial increíble, ¿sabes? Puede convertirse en la máxima goleadora del equipo si sigue así». Beatriz tragó saliva. «Me alegra oír eso. Ha sido un gran entrenador para ella». Diego sonrió aún más. «Es mi trabajo. Me gustan mucho todas las chicas del equipo, pero confieso que Valeria tiene algo especial, un talento diferenciado». Esa palabra otra vez. Especial. Beatriz sintió que el estómago se le revolvía, pero mantuvo una sonrisa en el rostro. «Gracias, Diego. Valoramos mucho tu trabajo». Él saludó con la mano y se fue. Beatriz se quedó allí, con las piernas temblorosas. Todo en él parecía genuino, sincero. Pero entonces, ¿por qué sentía ese temor en el pecho? ¿Por qué cada célula de su cuerpo gritaba que algo iba mal? Al salir del campo, Beatriz se topó con doña Fernanda, la madre de Lucía. Los dos caminaron juntos hasta el aparcamiento. «Fernanda, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Beatriz, intentando sonar casual. «Por supuesto, cariño». «¿Qué era? ¿Lucía ha estado hablando mucho con Diego por mensaje?». Fernanda frunció el ceño, pensativa. «¿Por mensaje? No que yo sepa. Solo envía avisos en el grupo del equipo, sobre horarios, partidos, esas cosas». «¿Por qué?». Beatriz sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. «Oh, nada. Es que Valeria comentó que recibe algunos consejos de él por mensaje. Pensé que era algo común». Fernanda negó con la cabeza. «No, nunca le he visto enviar un mensaje privado a ninguna chica, solo en el grupo. Qué guay que le preste especial atención a Valeria, ¿verdad? Debe de estar arrasando en el fútbol». Beatriz apenas pudo responder. Se despidió rápidamente. Se subió al coche y esperó a Valeria. Cuando la chica finalmente apareció, Beatriz tenía las manos en el volante, intentando controlar su respiración. Valeria se subió al coche emocionada. Metió la mochila en el asiento trasero. «Mamá, hoy ha sido increíble. Marqué 3 goles en el entrenamiento. Eso está bien», respondió la hija Beatriz, con la voz ronca. De camino a casa, intentó entablar conversación. «Hija, dijiste que Diego te da consejos por mensaje, ¿verdad?». Valeria se puso tensa de inmediato. «¿Por qué?». «Solo curiosidad. La madre de Lucía dijo que él solo envía mensajes en el grupo. Me pareció genial que te prestara atención especial». Valeria guardó silencio unos segundos. «Es porque le pregunto cosas». «Entonces, responde». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Beatriz, con el corazón acelerado. «Cosas de fútbol, mamá. Deja de cuestionarme», respondió Valeria molesta, cruzándose de brazos y mirando por la ventana. Beatriz sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no dijo nada más. El resto del camino transcurrió en un tenso silencio. Cuando llegaron a casa, Valeria fue directamente al dormitorio y cerró la puerta con llave. Beatriz se quedó en el salón, sentada en el sofá, intentando entender qué estaba pasando. Todas las demás madres pensaban que Diego era maravilloso. Ninguna otra chica recibió mensajes privados de él. Solo merecería la pena. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía diferente? ¿Qué lo hacía especial? Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, suscríbete y activa la campana en este video para que este mensaje llegue a otras madres. La respuesta a todas estas preguntas llegó inesperadamente un sábado por la mañana. Beatriz preparaba el desayuno, preparaba huevos revueltos y calentaba tortillas en la plancha. Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina, aún en pijama, mirando su móvil como siempre.
Beatriz colocó el plato delante de su hija. Valeria, guarda ese móvil y ven a comer. La chica refunfuñó, pero dejó el dispositivo sobre la mesa, junto al plato. En ese momento, Beatriz se giró para coger el zumo de la nevera y fue entonces cuando oyó el sonido de notificación. El móvil de Valeria se iluminó sobre la mesa. Beatriz la miró sin querer ser invasiva, pero lo que vio en la pantalla la hizo quedarse completamente helada. Era un mensaje de Diego Hernández, y aun desde lejos, Beatriz pudo leer las palabras en la vista previa de notificaciones. «Buenos días, mi favorito», seguido de un emoji de corazón. Beatriz sintió que el mundo giraba. Sus manos empezaron a temblar. La olla de zumo casi se le resbaló de los dedos. Valeria notó el cambio en el entorno. Miró su móvil y vio el mensaje en la pantalla. En un movimiento rápido, cogió el dispositivo y bloqueó la pantalla. Su rostro palideció por completo. «¿Qué has dicho, Valeria?», preguntó Beatriz, con voz baja y peligrosa. «Nada, mamá». «¿Nada? Vi el mensaje. ¿Qué quiso decir Diego con mi favorito?». Valeria tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, te equivocas. Él envía esto a todas las chicas del equipo. Es su forma de motivarnos». Beatriz sintió cómo la rabia le subía en el pecho. «No me mientas, Valeria. Hablé con la madre de Lucía. No manda un mensaje privado a ninguna otra chica. Solo para ti. ¿Por qué?». Valeria empezó a llorar, su cuerpo temblando. «Porque soy bueno en el fútbol, mamá. Solo me está animando». Beatriz se agachó frente a su hija, sujetándole los hombros con firmeza. «Valeria, mírame a los ojos. ¿Qué más te ha estado diciendo?». La chica apartó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nada, mamá. Solo cosas de fútbol. Déjame en paz». Y corrió desde la mesa, cogió su móvil y se encerró en su habitación. Beatriz se arrodilló allí en el suelo de la cocina, con el corazón roto, sintiendo que estaba perdiendo a su hija por algo que no podía ver, no podía tocar, pero que sabía que estaba ahí, amenazando todo lo que amaba. Esa noche, Beatriz tomó una decisión. De todas formas, iba a averiguar la contraseña del móvil de Valeria. Esperó a que su hija se preparara para dormir, y cuando Valeria fue a cepillarse los dientes, Beatriz asomaba la cabeza por la puerta entreabierta de la habitación. Vio a la chica volver, coger su móvil, introducir la contraseña rápidamente antes de irse a la cama. Beatriz forzó la vista, intentando ver los números. Era demasiado rápido, pero podía percibir el patrón del movimiento de sus dedos. Parecían 4 números. Después de que Valeria se durmiera, Beatriz se quedó despierta pensando. ¿Qué números de 4 dígitos serían importantes para Valeria relacionados con el fútbol? De repente, la respuesta llegó como un rayo. La camisa. Valeria llevaba la camiseta número 25 del equipo porque era su número de la suerte desde pequeña, y el 0 y el 9 por el mes y año en que empezó a jugar al fútbol. 2, 5, 0, 9, 2509. Beatriz sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que ser eso. Esperó hasta estar absolutamente seguro de que Valeria dormía profundamente. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando por fin se levantó de la cama. Caminó en silencio hasta la habitación de su hija. Cogió el móvil de la mesilla de noche con las manos temblorosas, tanto que casi se le cae el dispositivo. Volvió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. La luz de la lámpara iluminaba débilmente el entorno. Beatriz respiró hondo, intentando calmar su corazón, que latía tan fuerte que podía oír el sonido pulsando en sus oídos. Encendió la pantalla del móvil. Inscrito 2509. La pantalla se ha desbloqueado. Beatriz sintió que las lágrimas empezaban a fluir incluso antes de abrir cualquier app. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el dispositivo. Abrió WhatsApp y ahí estaba. Una conversación muy larga,
entre Diego Hernández y Valeria Morales. Beatriz empezó a leer desde arriba, desde los mensajes más antiguos. Al principio, hace unos 2 meses, los mensajes eran realmente sobre el fútbol. Diego envió videos de jugadas, consejos para mejorar su tiro, cumplidos por su rendimiento en los entrenamientos. Valeria respondió emocionada, le dio las gracias y le hizo preguntas técnicas. Todo parecía inocente, normal, el tipo de conversación que un entrenador dedicado podría tener con un alumno talentoso. Pero entonces, poco a poco, sutilmente, los mensajes empezaron a cambiar. Diego empezó a hacer preguntas personales. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Eres feliz? ¿Tu madre te cuida bien? ¿Tienes muchos amigos en el colegio? Valeria respondió, inocentemente, contando el día, el colegio, cómo a veces se sentía sola porque era hija única y su madre trabajaba mucho. Y Diego respondió con mensajes de apoyo, diciendo que lo entendía, que ella siempre podía contar con él, que se preocupaba por ella no solo como jugadora, sino también como persona. Luego llegaron los cumplidos que ya no eran sobre el fútbol. Eres demasiado madura para tu edad, Valeria. Es increíble cómo entiendes las cosas. Eres diferente a las demás chicas. Especial. Y Valeria, la niña que era, se sentía bien con ello. Se sentía vista, importante. Beatriz sentía cómo las náuseas crecían con cada mensaje. Podía ver exactamente cómo estaba Diego. Estaba ganándose la confianza de Valeria, haciéndola sentir especial, única, creando un vínculo emocional que aislaba a la chica de los demás niños, que le hacía sentir que tenía algo exclusivo con él. Y luego llegaron los mensajes sobre secretos. Valeria, ¿confías en mí? Por supuesto que sí, entrenador. ¿Puedo contarte un secreto? ¿Lo guardas? Claro, me gustas mucho. Eres mi alumno favorito. Pero no se lo digas a las otras chicas, ¿vale? Pueden ponerse celosos. Nuestro secreto. Beatriz sintió las lágrimas caer calientes por su rostro, empapando la pantalla de su móvil. Siguió leyendo. Cada mensaje era una puñalada en el corazón. Los mensajes más recientes eran los peores. Diego preguntó si Valeria le contó todo a su madre. La chica respondió que no, que su madre preguntaba demasiado por los mensajes, pero que no había contado nada. Él decía que era mejor así, que a veces las madres no entendían la relación especial entre entrenador y alumno, que podría arruinarlo todo si se lo contaba. Beatriz sintió cómo su ira explotaba en el pecho, mezclada con miedo, con desesperación. Y entonces llegó el último mensaje, enviado esa misma noche, mientras Valeria ya dormía. Mañana, después del entrenamiento, te daré un regalo especial, solo para ti. Nuestro secreto, nuestra sorpresa. No se lo digas a tu madre, ¿vale? Quiero que sea una sorpresa total. Te llamaré cuando las otras chicas se vayan. Te va a encantar. Beatriz sintió que el mundo se derrumbaba por completo. Le temblaban tanto las manos que el móvil se le cayó sobre la cama. Se tapó la boca con las manos para amortiguar el sonido del llanto. Las lágrimas no paraban de correr. Su pecho dolía como si alguien le apretara el corazón con fuerza. Tenía razón. Su instinto maternal no había mentido. Diego no era un entrenador dedicado. Era un depredador, un hombre de 32 años que manipulaba psicológicamente a una niña de 9, preparándola, moldeándola para algo que Beatriz ni siquiera quería imaginar. Y lo peor, iba a pasar mañana, después del entrenamiento del jueves. Iba a darle a Valeria un regalo especial cuando todas las demás chicas se fueran. Beatriz se levantó de la cama, aún sosteniendo el móvil de Valeria. Caminó hasta la ventana del dormitorio, miró la calle vacía abajo, iluminada solo por las farolas. Guadalajara durmió, en paz, ajena al horror que ocurría dentro de esa casa. Beatriz respiró hondo, se secó las lágrimas de la cara, sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo dio paso a la determinación, la tristeza dio paso a una ira fría y calculadora.
No iba a permitir que eso pasara. No iba a dejar que Diego tocara a su hija. No iba a permitir que ese hombre destruyera la inocencia de Valeria. Volvió a la cama, abrió la cámara de su propio móvil y empezó a hacer fotos de todos los mensajes. Uno a uno, fue documentando todo, cada mensaje manipulador, cada cumplido sospechoso, cada petición de secreto. Tardaron casi una hora en fotografiarlo todo, creando pruebas concretas, pruebas que nadie podía negar. Cuando terminó, volvió a poner el móvil de Valeria en la mesilla de noche de su hija. La chica seguía dormida, ajena a todo, aún inocente. Beatriz volvió a su habitación y no durmió el resto de la noche. Se sentó en la cama, mirando las fotos en su móvil, planificando cada paso de lo que haría en las próximas horas. El entrenamiento era a las 4 de la tarde. Tenía todo el día para prepararse, para decidir cómo actuaría, cómo protegería a su hija. Una cosa que sabía con absoluta certeza: Diego Hernández no iba a salirse con la suya, no iba a poder hacer lo que planeaba, porque ella, Beatriz Morales, madre soltera, secretaria, mujer sencilla que crió sola a su hija, iba a usar todo el coraje que le quedaba para salvar a Valeria. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. Beatriz se sentó en la cama hasta que el sol empezó a filtrarse por las rendijas de la cortina. El móvil aún temblaba ligeramente en sus manos, como si llevara el peso de todas esas palabras venenosas que Diego había escrito a Valeria. Volvió a abrir los mensajes uno a uno, leyendo despacio, absorbiendo cada detalle. No fue una conversación aislada. Era un estándar calculado y meticuloso. Llevaba meses construyendo eso. Empezó con cumplidos sobre el fútbol, luego preguntas sobre su vida, después confidencias y después secretos. Eres especial, Valeria. Nadie te entiende como yo. No se lo digas a tu madre. No entenderá nuestra conexión. Beatriz sentía que el estómago se le revolvía con cada frase. Estaba aislando emocionalmente a su hija, creando una dependencia, una lealtad que no era natural entre un entrenador y una niña de 9 años. Amplió las capturas de pantalla que había tomado, asegurándose de que cada palabra fuera legible y cada fecha visible. Había más de 50 mensajes comprometedores, progresistas en su manipulación. Beatriz organizó todo en una carpeta de su móvil, numeró las fotos, anotó tiempos y contextos. No dejaría lugar a dudas. Si alguien lo cuestionaba, tendría pruebas irrefutables. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando finalmente se fue a la cama, pero el sueño no llegó. En cambio, su mente trabajaba frenéticamente, planificando cada paso del día. El entrenamiento era a las 4 de la tarde. Fue al campo, pero no dejaría que Diego se quedara solo con Valeria ni un segundo. Luego acudiría a las autoridades. Fiscalía, policía, cualquier sitio que pudiera actuar rápido. Nadie tocaría a su hija. Cuando Valeria despertó, alrededor de las 8, Beatriz ya había preparado el desayuno. La chica entró en la cocina frotándose los ojos, aún adormilada, con un pijama rosa con un unicornio estampado. «Mamá, ¿has dormido bien?», preguntó con la voz ronca por el sueño. Beatriz forzó una sonrisa. El corazón se le apretó. «Sí que he dormido, hija. ¿Y tú?». «Soñaba con el fútbol», dijo Valeria, de repente emocionada. «Hoy hay entrenamiento, ¿no?». «El entrenador dijo que tendrá una sorpresa más tarde». Beatriz sintió que las náuseas le subían por la garganta, pero tragó saliva con fuerza, manteniendo la voz calmada. «Sí, vamos, hija, pero hoy mamá estará viendo todo el entrenamiento, de principio a fin». Valeria frunció el ceño, incómoda. «¿Por qué? Siempre te quedas». «Hoy me acerco», respondiendo a Beatriz, sirviendo la leche con chocolate en la taza de su hija.
Quiero verte brillar de cerca. Valeria comió en silencio un momento, removiendo el cereal en el cuenco. Vale, mamá, pero no se pega demasiado, ¿verdad? Las chicas se burlarán de ello. Beatriz rió suavemente disimulando la tensión. Prometo comportarme, campeón. Pero mamá tiene que cuidar de su estrella. La chica sonrió, aliviada, y siguió comiendo. Beatriz observaba cada gesto de ella, cada expresión inocente, sintiendo una mezcla de amor feroz y profunda ira. ¿Cómo podría alguien intentar empañar esa pureza? ¿Cómo se atreve Diego? Terminó su café rápidamente. Lavó los platos con movimientos mecánicos, su mente ya concentrada en el enfrentamiento que vendría por la tarde. Sacó el móvil varias veces, revisando las pruebas, reforzando su determinación. Nada la haría retroceder. El día transcurrió en cámara lenta. Beatriz llevó a Valeria al colegio. Se quedó en la puerta, observando hasta que la chica entró en el aula. En el trabajo apenas podía concentrarse. Respondía a correos automáticos, contestaba llamadas con voz lejana. El jefe incluso preguntaba si todo estaba bien. «Estoy genial, don Ramón. Solo un poco cansada». Mintió. A la hora de comer, salió de la oficina y condujo hasta una papelería en el centro de Guadalajara. Compró una carpeta de plástico transparente, hojas de papel, clips. Imprimió algunas capturas de pantalla en un cibercafé cercano. Organizó todo meticulosamente. Ahora era una prueba física, algo que podía mostrar inmediatamente a cualquier autoridad. A las 3 de la tarde, Beatriz y Valeria salieron de la casa. La chica estaba emocionada. Llevaba los leggings negros y la camiseta del equipo, con la mochila rosa colgando de su espalda. En el coche cantaba una canción infantil que sonaba en la radio, ajena al huracán que se formaba en la mente de su madre. Beatriz conducía con las manos firmemente en el volante, la mirada fija en la concurrida calle de Guadalajara. El tráfico era tan denso como siempre, coches tocando el claxon, vendedores ambulantes en los semáforos. Respiraba hondo en cada parada, repitiéndose a sí misma: «Cálmate, Beatriz. Tú tienes el control. Ve a proteger a tu hija». Llegaron puntualmente al campo deportivo de Colonia Chapalita a las 3:40. Beatriz aparcó cerca de la entrada principal, desde donde podía ver toda la manzana. Salió del coche con el maletín en la mochila, el móvil cargado en el bolsillo. Valeria saltó emocionada. «Voy a cambiarme de ropa, mamá», gritó, corriendo hacia el vestuario de las mujeres. Beatriz saludó con la mano, pero en vez de ir a las gradas lejanas como siempre, eligió un banco justo delante del campo, a pocos metros del lado donde solía estar Diego. A partir de ahí, nada pasaba desapercibido para sus ojos. Diego llegó minutos después, conduciendo su coche gris popular. Vio a Beatriz de inmediato, saludó con una sonrisa educada, pero había algo diferente en su expresión. Quizá una ligera incomodidad. «Buenas tardes, señora Beatriz. ¿Cómo estás?» «Todo está genial, Diego», respondió ella, con voz firme y los ojos fijos en los suyos. «Hoy voy a verla de cerca. Mi hija merece toda la atención». Vaciló un segundo y luego sonrió con fuerza. «Por supuesto se lo merece de verdad. Es una de las mejores del equipo». Las chicas empezaron a llegar. El campo se llenó de risas y gritos. El entrenamiento comenzó con calentamiento, carreras ligeras y estiramientos. Beatriz no parpadeó. Observaba cada interacción de Diego con las chicas. Llamó a Valeria 2 veces durante los ejercicios, uno para corregir la postura en el pase, otro para alabar un disparo. Pero cada vez que se le acercaba, Beatriz se levantaba del banco, caminaba hasta el borde del campo, haciéndose visible. Diego se dio cuenta, apartó la mirada y volvió con todo el grupo. Ya no podía tener los momentos reservados que solía tener. Valeria miraba a su madre a veces, confundida, pero siguió entrenando. Beatriz lo vio todo.
La forma en que Diego tocó el hombro de Valeria un poco más de lo necesario, la mirada que duró un segundo más en sus piernas, la sonrisa que parecía diferente cuando él solo hablaba con ella. El entrenamiento continuó tenso, ejercicios fundamentales, grietas en un campo reducido. Diego gritaba instrucciones a todos, pero sus ojos se dirigían frecuentemente a Beatriz. Mantuvo la mirada, inmóvil como un centinela. Al final, cuando sonó el silbato que ponía fin a la sesión, las chicas empezaron a despedirse, recoger mochilas y ir a los vestuarios. Diego se acercó a Valeria, que se ataba la bota cerca del lateral. «Oye, campeón, ven aquí un segundo», dijo en voz baja. Beatrice se levantó de un salto y caminó rápidamente hacia ellos. Tomó la mano de Valeria con firmeza. «Vamos, hija, hora de irse a casa». Diego parpadeó, sorprendido. «¿Cómo está, señora Beatriz?» Solo iba a darle una rápida orientación sobre el siguiente juego. «Todo iba genial», respondió Beatriz fríamente, con la mirada fija en los de él. «Hoy solo estoy cuidando mejor de mi hija. Gracias por la formación». Cogió a Valeria de la mano y caminó hacia el coche sin mirar atrás. La niña se sorprendió por el tono de su madre, pero no dijo nada. Diego se quedó allí, su sonrisa desvaneciéndose de su rostro, observando cómo los dos se alejaban. En el coche el silencio era pesado. Beatriz conducía con las manos blancas de tanto apretar el volante. Valeria miró por la ventana, mordiéndose el labio. «Mamá, ¿por qué eres tan rara?», preguntó finalmente. Beatriz respiró hondo y aparcó el coche en una esquina vacía del aparcamiento del campamento. Se volvió hacia su hija, con los ojos llorosos pero la voz firme. «Hija, sé los mensajes. Lo vi todo en tu móvil anoche». Valeria abrió mucho los ojos. Su rostro palideció. «Madre, no, yo». Beatriz levantó la mano, suavemente. «Tranquilízate, mi amor. No estoy enfadado contigo. Nunca me enfadaré por ello. Pero necesito que entiendas una cosa importante. Los adultos no envían mensajes así a los niños. No crean secretos. No te dicen que eres especial de una manera que te haga ocultar cosas a tu madre». Valeria empezó a llorar, sus sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo. «Yo estaba confundida, mamá. Dijo que era porque yo era especial, que no entenderías nuestra amistad futbolística. A veces sentía miedo, pero él siempre explicaba que era normal». Beatriz sintió cómo se le rompía el corazón. Abrazó a su hija con fuerza sobre la consola del coche, con lágrimas corriendo por su propia cara. «Mi amor, nada de esto es culpa tuya. Nada. Tuviste valor por no decírtelo antes, pero ahora se acabó. Mamá lo vio todo. Hoy ha programado una reunión privada, ¿verdad? Para darte un regalo». Valeria asintió, sollozando. «Sí, después de que los demás se fueran. Movimientos secretos», dijo. Beatriz apretó aún más fuerte a su hija, besándole la coronilla. «Fuiste muy valiente al decírtelo ahora, hija. Mamá lo solucionará todo. Ya no te hará daño. Nadie va. Vámonos a casa y mañana lo arreglaremos bien». Valeria lloró suavemente en el hombro de su madre, su cuerpo relajándose poco a poco. Beatriz condujo a casa con una mano en el volante y la otra acariciando el pelo de su hija. El vínculo entre ellos, que había sido sacudido por los secretos, comenzó a fortalecerse de nuevo, más resistente que nunca. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo. Esa misma tarde, en cuanto llegaron a casa y Valeria se duchó para relajarse, Beatriz cogió la carpeta con las pruebas y la llevó directamente a la Fiscalía de Guadalajara. El edificio estaba en el centro de la ciudad, un imponente edificio de hormigón con banderas mexicanas ondeando en la entrada. Eran casi las 6, pero Beatriz sabía que las unidades especializadas en delitos contra niños trabajaban hasta tarde. Aparcó el coche con las manos aún temblando, respiró hondo y se subió.
En el mostrador de servicio explicó la situación con voz firme, sin demasiados detalles emocionales. Tengo pruebas de acoso psicológico contra mi hija de 9 años por parte de su entrenador. Necesito hablar con alguien especializado. La encargada, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, tomó el caso en serio de inmediato. Espere aquí, señora. Voy a llamar al agente López. Minutos después, apareció una mujer alta, de unos 40 años, con un uniforme impecable y expresión decidida. Señora Morales, soy la agente Carla López del Departamento de Protección Infantil. Sígueme. En la sala de interrogatorios, Beatriz abrió el maletín y extendió las capturas impresas sobre la mesa. Contó todo en orden cronológico. Los cambios en el comportamiento de Valeria, los mensajes secretos, la progresión de la manipulación, la reunión programada para esa tarde que ella había impedido. El agente López leía cada impresión con atención, frunciendo el ceño cada vez más. Esto es serio, señora Morales. Muy serio. ¿No la tocó físicamente? No, gracias a Dios. Pero era preparar el terreno. Mira el último mensaje. Hoy iba a hacer un regalo privado. López asintió, escribiendo todo en un formulario. Actuaremos inmediatamente. ¿Puedo ver tu móvil con los originales? Mientras transfería las fotos al ordenador del agente, López tecleó en el sistema. Diego Hernández, ¿verdad? Voy a revisar su historial. Unos minutos de tenso silencio, y luego los ojos del agente se abrieron de par en par. Fue transferido desde un club de Monterrey hace un año. Hubo quejas similares, pero las familias no lo formalizaron. Sospecha de comportamiento inapropiado con las niñas del equipo infantil. Aquí está, 2 denuncias presentadas por falta de pruebas concretas. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que no era solo mi hija. López confirmó. Contactemos con las otras madres del equipo actual. Necesito los nombres y contactos. Esa noche, la fiscalía llamó a doña Fernanda, la madre de Lucía, y a doña Rosa, la madre de Camila. Ambos se quedaron sorprendidos, pero al revisar los móviles de sus hijas, encontraron mensajes similares, cumplidos excesivos, secretos, promesas de atención especial. Ya no era un caso aislado. Había al menos 4 chicas en el equipo de Colonia Chapalita siendo manipuladas psicológicamente por Diego. La agente López coordinó todo de forma eficiente. Envió expertos digitales para preservar las pruebas, preparó órdenes de registro en el móvil y la casa de Diego, y notificó al club deportivo. Señora Morales, usted salvó a su hija y probablemente a otros. Su instinto era crucial. Beatriz salió de la fiscalía a las 9 de la noche, agotada pero aliviada. La máquina de la justicia se había activado. 2 días después, el sábado por la mañana, Diego Hernández fue citado para declarar en la Comisaría Central de Guadalajara. El agente López llamó a Beatriz a las 7 de la mañana. Señora Morales está aquí. Las otras madres confirmaron los mensajes. ¿Quieres venir? Beatriz despertó a Valeria. Le explicó que irían juntas, pero que todo estaba bajo control. Las 4 familias se reunieron en la entrada de la comisaría. Beatriz con Valeria, Fernanda con Lucía, Rosa con Camila y doña Marta con la pequeña Isabela, que también había recibido mensajes. Todas las chicas, asustadas pero unidas, cogieron de la mano a sus madres. Dentro de la sala de interrogatorios, Diego se encontró con montones de pruebas, los mensajes impresos, las copias ampliadas, los testimonios de los niños grabados en vídeo. Al principio intentó negarlo, empezando a sudar frío. Esto es un malentendido, solo motivaba a las chicas. Tienen talento, les animé. El fiscal mostró un mensaje específico. Eres mi favorito, no se lo digas a nadie. ¿Motivación, agente? Tartamudeó Diego. Yo. Tengo problemas emocionales, pero nunca los he tocado físicamente, nunca.
Ante las cuatro madres, observando a través del cristal espejado, los detalles de las confesiones de las chicas sobre promesas de secretos y encuentros privados, se desplomó por completo. Bajó la cabeza, con lágrimas corriendo. Necesitaba ayuda, pero cometí un gran error. La policía lo arrestó en el acto por intento de abuso psicológico y acoso continuado a menores. Las esposas tintineaban en sus muñecas mientras lo guiaban por el pasillo. Beatriz observaba desde lejos, abrazando a Valeria, sintiendo un alivio abrumador mezclado con una profunda tristeza por la inocencia robada a tantos niños. Doña Fernanda se acercó llorando. «Beatriz, salvaste a mi Lucía, si no fuera por ti». Las otras madres la abrazaron en círculo, llorando entre sí. «Gracias por tener valor cuando nosotros no lo tuvimos. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos. ¿Estás listo para la revelación final?» Diego fue despedido del Club Deportivo Colonia Chapalita el mismo día de su detención, por decisión unánime de la Junta. La declaración oficial fue pegada en la puerta del campo. Por conducta inapropiada, expulsión inmediata y de por vida de cualquier actividad con menores. La noticia se difundió rápidamente por el barrio. Las madres de otros niños se llamaban, sorprendidas. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? ¿Cómo se infiltró así? La fiscalía abrió una investigación formal, y lo que encontraron fue aún más alarmante. Diego había trabajado en clubes de Monterrey y León durante los últimos 5 años. En cada lugar había rastros, quejas no formalizadas, chicas que cambiaban su comportamiento, padres que lo encontraban extraño pero no actuaban. Total de víctimas identificadas, 9 niñas de entre 8 y 11 años, en 3 ciudades diferentes. El proceso penal avanzaba rápidamente. Acusaciones de acoso continuado a menores, manipulación psicológica e intento de abuso. El juez concedió la detención preventiva, considerando el riesgo de reincidencia. Diego fue detenido en la penitenciaría de Guadalajara a la espera de juicio. El club deportivo ha implementado un estricto protocolo de protección infantil. Una prohibición total de los contactos individuales entre entrenadores y niños fuera de los entrenamientos en equipo. Prohibición de mensajes privados en cualquier red social. Obligación de tener siempre 2 adultos presentes en todas las actividades. Formación anual obligatoria sobre signos de abuso para todo el personal técnico. Colonia Chapalita se ha convertido en un ejemplo en Jalisco. Esa noche, en casa, Beatriz se sentó con Valeria en el sofá del salón. La chica estaba callada, abrazando una almohada, con los ojos rojos de tanto llorar durante el día. «Ven aquí, mi amor», dijo Beatriz abriendo los brazos. Valeria se acurrucó en el regazo de su madre, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. «Se acabó, hija. Ahora estás a salvo. Mamá no dejará que nadie te haga daño nunca más». Valeria resopló. «Tenía miedo de decírtelo, mamá. Pensé que me ibas a culpar». Beatriz le besó la frente, apretando con fuerza protectora. «Nunca, mi ángel. Fuiste el más valiente de todos», dijo cuando más lo necesitaba. «Siempre creeré en ti. Siempre». Valeria alzó el rostro, con los ojos grandes y confiados de nuevo. «¿De verdad está en la cárcel, mamá?» «Sí, y responderá por todo lo que hizo. No solo contigo, sino también con otras chicas. Nadie más pasará por esto por su culpa». La chica asintió, relajándose poco a poco. Beatriz siguió acariciando su cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad maternal como nunca antes. Su instinto había sido validado. Otras madres la llamaban ahora una heroína. Dijeron que salvaste a nuestras hijas. Pero para Beatriz era solo amor. Un amor feroz e inquebrantable. Esta validación llegó en oleadas durante los días siguientes. Doña Fernanda llamó por la noche, llorando por teléfono. «Beatriz, vi los mensajes de Lucía. Eran iguales a las de Valeria. Si no hubieras actuado».
Te lo debemos todo. Beatriz consoló a su amiga. Lo hicimos juntas, Fernanda. Ahora vamos a cuidar de nuestras chicas. El club organizó una reunión de emergencia con todas las familias. Beatriz fue invitada a hablar. Con voz firme compartió las señales que notó. Cambios en su móvil, secretos, cumplidos excesivos, aislamiento emocional. Confía en tu instinto, dijo. No miente. Valeria durmió abrazando a su madre esa noche, por primera vez en semanas sin pesadillas. Beatriz vigilaba el sueño de su hija, con el corazón en paz, por primera vez en meses. La justicia había comenzado a actuar. Las consecuencias eran reales y duraderas. Diego estaba en prisión, el sistema cambiando, la alerta comunitaria. Su acto de valentía resonó más allá de su propio hogar. Valeria y las otras 3 chicas del equipo, Lucía, Camila e Isabella, comenzaron terapia psicológica especializada en traumas infantiles en el Centro de Atención Psicológica de Guadalajara, una clínica pública dedicada a casos como este. Las sesiones eran semanales, los martes por la tarde, dirigidas por una amable terapeuta llamada doctora Elena, especialista en víctimas de manipulación emocional. Al principio, Valeria se resistió. No quiero hablar de eso, mamá. Me da vergüenza. Beatriz la tomó de la mano, se sentó en la sala de espera con un café caliente, esperando pacientemente. El proceso fue lento, como había advertido la doctora Elena. En la primera sesión, Valeria apenas habló. Se sentó en el colorido sofá de la sala de terapia, jugando con un osito de peluche, con la mirada baja. Poco a poco, con juegos, dibujos, historias, empezó a abrirse. Él dibujaba el campo de fútbol, la entrenadora como una gran sombra, ella pequeña en el centro. El terapeuta elogió cada rasgo, validando los sentimientos. Fuiste fuerte, Valeria. Se lo contó a su madre. Esto salva vidas. En casa, Beatriz reforzó. Estoy orgullosa de ti, hija. Cada día es un pequeño paso. Valeria asoció inicialmente el fútbol con el miedo. Ve la bola redonda y tembla, recordando los mensajes, los secretos. Ya no quiero jugar, mamá. Ahora está sucio. Beatriz no lo forzó. Vamos despacio, cariño. Cuando quieras. Pasaron semanas sin entrenamiento. En cambio, daban paseos por el parque de la colonia, jugaban a la pelota en el salón con cojines suaves, hablaban de todo. Poco a poco, volvió el amor genuino por el deporte. Un día, 6 meses después, Valeria vio un partido en la tele y preguntó, «Mamá, ¿y si lo intento otra vez, en otro club?» Encontraron un nuevo equipo, un equipo infantil con una entrenadora llamada Laura, un ambiente transparente y familiar, normas claras. Los padres siempre son bienvenidos en la formación, no hay mensajes privados, solo actividades en grupo. Beatriz participaba en cada sesión, sentada en las gradas, pero ahora con paz en el corazón. Vio a Valeria sonreír de nuevo mientras chutaba el balón. Hacía nuevos amigos, celebraba goles sencillos, más cauteloso, sí, pero seguro de sí mismo. La chica cruzó corriendo el campo verde, el viento agitando su coleta, su rostro iluminado por la soleada tarde de Guadalajara. Beatriz observaba todo con lágrimas de orgullo contenidas. Había hecho lo correcto. Su vigilancia constante, su instinto, le habían traído sanación. Valeria regresó del entrenamiento sudorosa, feliz y contando jugadas sin secretos. «Mamá, la entrenadora Laura dijo que he mejorado mucho». Beatriz abrazó a su hija. «Eres increíble, mi campeón». Y se susurró a sí misma, «Gracias a Dios que no lo ignoré». Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana. Beatriz no imaginaba que su historia se convertiría en una referencia para tantas madres en la colonia de Chapalita. Semanas después del arresto de Diego,
Doña Fernanda organizó un grupo de WhatsApp llamado Madres Protectoras Chapalita. Al principio, solo 5 mujeres intercambiaban consejos sobre la seguridad infantil. Pero cuando Beatriz compartió anónimamente algunas capturas de pantalla de los mensajes, sin revelar detalles personales, el grupo explotó hasta superar los 50 miembros. Madres de todo el barrio, de colegios vecinos, incluso de otras colonias cercanas, pedían consejo. Beatriz, a quien nunca le gustó ser el centro de atención, se encontró respondiendo mensajes hasta medianoche. ¿Cómo supiste que estaba mal? Dudé de mis instintos con mi hijo. ¿Qué hacer si el niño lo niega todo? Comenzó compartiendo lecciones sencillas, aprendidas con dolor. Mira los móviles de tus hijos. Los cambios repentinos en el comportamiento, como ocultar mensajes o vestirse demasiado para actividades rutinarias, son señales. Pregunta sin acusar, pero insiste en la verdad. Y lo más importante, confía en el instinto maternal. No miente. Doña Rosa, la madre de Camila, fue la primera en disculparse en persona. Beatriz, pensé que estabas loca cuando preguntaste por los mensajes. Dijo que eras paranoico. Perdóname, hoy veo que salvó a mi hija. Beatriz abrazó a la mujer en la puerta de la casa. No era una locura, era amor. Todos necesitamos aprender esto. Las escuelas de la región invitaban a Beatriz a dar conferencias. En la escuela primaria de Chapalita habló ante 200 madres y padres reunidos en el auditorio lleno. Con diapositivas sencillas mostrando ejemplos genéricos de manipulación, elogios excesivos, secretos, aislamiento, explicó las señales. Los adultos no crean lazos secretos con los niños. Si algo te parece raro, investiga. Habla con tus hijos sobre los límites. El cuerpo es suyo. Nadie puede tocar sin permiso. Los malos secretos se cuentan a sus padres. Una madre al fondo de la sala lloró. Mi hija de 10 años tiene un tío que envía mensajes así. ¿Qué hago? Ve a la policía ahora, respondió Beatriz. No esperes que empeore. Reflexionó mucho sobre el casi error que cometió. ¿Cuántas noches has estado a punto de ignorar la opresión en el pecho, pensando que era una exageración de madre soltera? Casi confiaba en la reputación de Diego porque todas las demás madres la elogiaban. Aprendió que ser madre no es solo abrazarla, comer y amar. Es proteger con ferocia, incluso solo contra el mundo, incluso cuando los vecinos susurran que estás equivocado. El mayor regalo para Valeria no era evitar el peligro. Era enseñar que su voz importa, que puede decir que no a cualquier adulto, que la madre siempre creerá, siempre luchará por ella. Hoy hablan abiertamente de todo. Los buenos secretos permanecen entre amigos. Los malos secretos van directamente a mamá. Beatriz se convirtió en la voz de la comunidad. Los periódicos locales la entrevistaron. Guadalajara Reporter publicó: La madre de Chapalita salva a sus hijas de un entrenador depredador. Usó la visibilidad para advertir: no soy una heroína. Soy una madre corriente que escuchó al corazón. Haz lo mismo. El grupo de madres creció hasta las 300 miembros. Compartieron historias, apoyaron quejas, crearon una red de protección. Beatriz vio el impacto. Una madre de Zapopan recibió mensajes similares gracias a sus pistas. Otra en Tlaquepaque instaló monitorización en el móvil de su hija. El empoderamiento se difunde de mujer a mujer, de instinto a instinto. Un año después de la pesadilla, el sistema judicial cerró el ciclo. Diego Hernández fue condenado a 8 años de prisión por múltiples delitos contra menores: acoso continuado, manipulación psicológica e intento de abuso en 9 casos probados. El juez leyó la sentencia en una audiencia repleta en el Tribunal de Guadalajara. Las 9 familias observaban unidas en la primera fila. Diego, esposado, bajó la cabeza sin reaccionar.
El fiscal elogió a Beatriz como testigo clave. Su valor inició la investigación que reveló el patrón criminal. Todas las víctimas estaban recibiendo terapia en el centro de atención psicológica. La mayoría se recuperó bien. Lucía volvió a la natación, Camila al ballet, Isabela a la pintura. Valeria, que ya tenía 10 años, brilló como máxima goleadora en el nuevo equipo, junto a la entrenadora Laura. Corría por el campo con renovada pasión, pero con ojos atentos, límites claros. No más secretos. Beatriz y ella tenían conversaciones rituales cada noche. ¿Qué ha estado bien hoy? ¿Algún adulto te ha hecho demasiados cumplidos? ¿Sabes decir que no, hija? Sí, mamá. ¿Y siempre me cuentas todo? Siempre, mamá. La relación, antes sacudida, ahora estaba hecha de hierro. Confianza absoluta, sin juicios. El antiguo club de Colonia Chapalita se convirtió en modelo en Jalisco. Los protocolos se han convertido en ley local. Entrenadores registrados con controles penales, cámaras en vestuarios, padres obligados a firmar condiciones de vigilancia, otros clubes copiados. Beatriz visitaba el campo de vez en cuando. Veía a las chicas entrenar con seguridad. Su legado vivía allí, en cada patada libre de miedo. Beatriz mira a Valeria jugando al fútbol en la soleada tarde de Guadalajara y siente una profunda gratitud por haber confiado en su instinto maternal aquel día hace un año. Podría haber ignorado las señales, como hacen muchas madres por miedo a que las llamen exageradas o paranoicas, pero eligió investigar, enfrentarse, proteger. El precio del valor fue alto emocionalmente, pero el coste de no actuar habría sido devastador. Valeria y las demás chicas se salvaron no porque existiera un sistema perfecto, sino porque una madre decidió que ninguna reputación, posición ni conveniencia social estaba por encima de la seguridad de su hija. Diego está en prisión pagando por sus crímenes. 9 familias han recibido justicia y decenas de niños están ahora mejor protegidos gracias a los nuevos protocolos implementados. Esta historia no trata sobre paranoia materna, trata sobre protección consciente. Si esta historia te ha tocado el corazón, si eres madre, padre, abuela, tía o alguien que se preocupe por la protección infantil, por favor deja tu me gusta para que más gente pueda conocer este canal y suscribirse y no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Enciende la campana de notificación porque cada semana te traemos historias reales que enseñan, emocionan y fortalecen nuestra comunidad. Tu apoyo marca toda la diferencia para que podamos seguir compartiendo estos mensajes tan importantes. Comenta abajo si has pasado por una situación similar o conoces a alguien que lo haya hecho. Tu experiencia puede ayudar a otras familias. Creemos juntos una red de seguridad. El siguiente vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla cuenta la historia de una madre que descubre que la mejor amiga de su hija en el colegio no existe y que el secreto detrás de esta amistad invisible te dejará boquiabierto. Es otra historia real y emotiva con una lección poderosa sobre el cuidado materno y la protección infantil. No puedes fallarlo. Recuerda siempre que tu instinto maternal no es paranoia, es un sistema de alerta que la naturaleza nos ha dado para proteger a nuestros hijos. Si algo parece mal, probablemente no lo esté. Investiga, pregunta, observa, confía en tu intuición incluso cuando todos a tu alrededor digan que estás exagerando. Los depredadores se esconden tras máscaras de confianza. Son profesores respetados, entrenadores queridos, líderes comunitarios admirados, familiares cercanos. La posición social de uno nunca debería estar por encima de la seguridad de un niño.
Habla abiertamente con tus hijos sobre los límites, sobre secretos saludables frente a peligrosos, sobre su derecho a decir que no a cualquier adulto. Enséñales que siempre les creerás, que siempre los protegerás, que siempre estarás de su lado. Porque ser madre no es solo dar amor, es ser una guerrera, un escudo y la voz de nuestros hijos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia conmovedora.